Vamos a cerrar ahí el tema aborto, ahora cambien el chip, vamos a un tema distinto, ¿sí? Ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Miren, lo que yo les propongo es revisar las contribuciones teóricas de las principales filósofas feministas del siglo XX hasta el día de hoy para analizar qué han entendido ellos por género y cuál es su impacto en nuestra concepción sobre la sexualidad. Esto tiene una ventaja muy clara y es que a mí nadie me puede acusar de yo estar dando un discurso, por ejemplo, religioso. No, él está en contra de la ideología de género porque él me viene a citar al Papa, por ejemplo. O él está repitiendo lo que dice un cura o lo que dice un pastor. No, yo ¿saben qué? Voy a repetir lo que dicen las propias filósofas feministas desde que el paradigma del género empezó a constituirse a mediados del siglo XX. Vamos a jugar a eso, a ver qué se desprende de todo eso. La primera y principal, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en el año 1949, publica su famoso libro sobre feminismo, o su libro feminista, mejor dicho, llamado El segundo sexo. Este libro es incluso más significativo hoy que cuando se publicó, más vendido hoy que cuando fue publicado. Es una obra larga, ¿sí? Yo no pretendo darles un resumen de esa obra larga, simplemente quiero concentrarme en un pasaje que resume en gran medida el espíritu de la obra y que además ha estado en la base del discurso feminista que se ha generado desde entonces y hasta hoy. Esa frase dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. Supongo que algunos de aquí lo han escuchado previamente. No se nace mujer, llega a hacerlo, es una declaración filosófica, ¿sí?, que genera un punto de inflexión en la confección del discurso feminista, en la medida en que antes de Simone de Beauvoir, el feminismo entendía que la definición de la mujer era biológica y por lo tanto natural y por lo tanto se nacía siendo una mujer. Si no se nace siendo mujer es que la biología no es un factor determinante a la hora de captar la esencia de lo femenino. La biología queda fuera de la configuración de la identidad femenina porque no se nace mujer, o sea, todo lo que traes de tu nacimiento, todo lo que viene dado por naturaleza, no es relevante para tu condición de mujer, sino que lo relevante para tu condición de mujer va a ser adquirido. Llega una a serlo. ¿Adquirido en el marco de qué? Es la pregunta. En el marco de la vida social. Pero no de cualquier vida social, sino de una vida social bajo el imperio de un sistema que llaman el patriarcado. ¿Que lo domina quién? Pues el primer sexo. Si la mujer es el segundo sexo, el hombre es el primer sexo en una escala jerárquica. Y es quien domina el sistema social, político y económico que hace que eso que no es una mujer desde su nacimiento se convierta, sin embargo, en un sujeto de la opresión, en una mujer. Es así, lo que hay que hacer para liberar a la mujer es atacar las presuntas determinantes culturales de ese sistema, que ha hecho de ese algo que no tiene una esencia natural, que es la mujer, una mujer. Y esa va a ser la estrategia feminista que va a inaugurarse en ese entonces y va a llegar hasta el día de hoy, pasando por muchas instancias, por supuesto. Una de las continuadoras de esta idea general va a ser Kate Millett. Claro, en los años 70 aparece en los Estados Unidos el feminismo radical y también en Canadá con Shulamit Firestone, muy fuerte. Kate Millett va a publicar en los 70 un libro titulado Política Sexual. Este libro va a ser reconocido ampliamente porque allí aparece la declaración de que lo personal es político. Lo personal es político es una frase que hoy se usa a menudo para describir, digamos así, la épica feminista. ¿Qué estamos haciendo? Estamos politizando lo personal. Ahora, mucha gente, no sé bien por qué, entiende que esto es una declaración de liberación, cuando en verdad es todo lo contrario. Al volver lo personal a algo político, yo estoy difuminando la frontera que separa el espacio privado del espacio público. Si yo difumino la frontera que separa lo personal, lo privado, lo íntimo, como por ejemplo la sexualidad, lo difumino respecto de lo público, hago que el sistema político que domina en el espacio público pueda ingresar en lo que antes era el espacio privado. Por eso el título del libro, Política Sexual. Claro, esto fue choqueante, es un título que hoy no nos choquea, pero en ese momento fue choqueante.
¿Por qué? Bueno, porque ¿quién diría que la sexualidad es un asunto político? Y hoy asumimos que la sexualidad es un asunto íntimo, privado, o que es un asunto político. Miren, hoy asumimos que la sexualidad es un asunto político. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos, vamos a ver. La llamada educación sexual integral, que no solamente instruye respecto de la realidad biológica de la sexualidad humana y cómo prevenir ciertas enfermedades, sino que incorpora un sistema moral basado en el género, en forma de adoctrinamiento para los menores, solo se puede legitimar si hemos aceptado que la sexualidad es un asunto político y por lo tanto del Estado, y que necesitamos que sean los políticos los que elaboren esos planes educativos. Segundo ejemplo, en Argentina ya tenemos lo que llaman justicia menstrual. Claro, la menstruación ha sido redefinida como una especie de opresión del patriarcado. ¿Por qué motivo? Pues porque los hombres no menstruan y ahí ya hay una diferencia que se puede releer en clave de género y necesitamos lograr justicia menstrual ¿a través de quién? A través del Estado. ¿Y a qué le llaman justicia menstrual? Al subsidio, por ejemplo, de material íntimo. ¿Pero cómo íntimo si no era político? Bueno, es que lo político y lo íntimo se han mezclado por completo. Tercer ejemplo, ¿cuál es la bandera más importante de la política contemporánea? Es una bandera multicolor. La bandera política más relevante de los últimos años es la bandera LGBT. ¿Pero cómo? ¿Es una bandera política? Bueno, mire, se iza en Naciones Unidas, por ejemplo. Se iza al lado de muchos pabellones nacionales. Se iza en embajadas. Es una bandera política. Pero es una bandera sexual también. ¿Por qué? Porque remite a orientaciones sexuales. Por lo tanto, política y sexualidad se han confundido por completo y esto no es una liberación. Esto es una intromisión del poder político dentro del ámbito de la sexualidad humana. En los años 80, Monique Wittig en Francia va a ser, digamos así, una pieza clave para inaugurar lo que más adelante se va a llamar teoría queer, de lo cual no voy a poder hablar mucho hoy. Monique Wittig dice, bueno, miren, la lesbiana acá juega un rol fundamental. ¿Por qué? Por 2 motivos. Por un lado, porque si decimos que el patriarcado es el dominio del hombre sobre la mujer y que queremos liberarnos del hombre, pues mantener una relación sexoafectiva, amorosa con un hombre, no. El lesbianismo, antes que ser una orientación sexual, es una estrategia política, dice Monique Wittig. Una estrategia política basada ¿en qué? En el rechazo radical del dominio político, económico y cultural del hombre. Pero además, la lesbiana va a hacer algo más importante. Ese algo más importante es develar que fuimos engañados toda vez que se nos dijo que habían 2, que había hombre y mujer. Pues la lesbiana no es ni hombre ni mujer, es lesbiana. Esta intuición fabulosa, realmente fabulosa, está en la base de la disociación entre sexo y género que hoy existe. Hoy estamos muy abiertos a decir, bueno, sí, a ver, biológicamente hay hombres y mujeres, pero lo realmente determinante no es lo biológico, sino que es, por ejemplo, la identidad de género. Y ahí tenemos una multiplicidad. Esta señora encontró el número 3, la lesbiana. Ella utilizó a la lesbiana como sujeto político para decir, mire, acá no hay binarismo sexual. Aquí lo que hay realmente es un régimen de heterosexualidad obligatoria que vamos a subvertir. Pero además Monique Wittig va a decir algo más importante, y es que así como Simone de Beauvoir dijo en su momento, no se nace mujer, llega a un hacerlo, tenemos que ser más claras al respecto. La mujer no existe. La mujer es un hecho artificial con el cual los hombres dominan a lo que llaman mujeres. La mujer como sujeto natural no existe y tenemos que contribuir a la destrucción. Hoy llamaríamos a eso deconstrucción, pero en este momento ella no tiene a mano esa palabra y usa la palabra destrucción del hecho artificial de la mujer, con el cual los hombres dominan a las mujeres. Cita textual.
Y ustedes pueden pensar, uy, estamos en la mañana, estoy perdiendo mi tiempo escuchando estas locuras de que la mujer no existe, si todos sabemos muy bien que la mujer existe, y yo puedo hacer algo tan simple como esto, digamos, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer. Podemos seguir así. Entonces, ¿por qué pierdo mi tiempo tratando de refutar algo que parece evidente que es mentira? Bueno, pues porque no importa de si yo entiendo que la mujer sí existe como sujeto natural y ustedes entienden lo mismo, lo que importa es que nuestros estados ya no están entendiendo eso. Nuestros estados ya están actuando como si estas teorías fuesen en efecto ciertas. Les voy a dar ejemplos concretos para que no piensen que estoy exagerando. Año 2018, en Argentina, un señor llamado Sergio cumple 60 años y se da cuenta de que en Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Por lo tanto, el pobre Sergio, que ha nacido hombre, va a tener que continuar trabajando 5 años más, a menos que sea cierto que no se nace mujer, llega a nacerlo y él pueda llegar a ser una mujer también. Y se da con la buena noticia de que en Argentina existe una ley que se llama Ley de Identidad de Género, que dice que la identidad sexual de la persona se determina con arreglo a la identidad de género y que la identidad de género es la autopercepción de la persona, pues no tiene más que hacer que autopercibirse una mujer para ser una mujer frente al Estado argentino. ¿Por qué? Porque en el fondo la mujer no existe. Y Sergio fue el mismo día de su cumpleaños a cambiar su sexo al registro civil más próximo y terminó jubilándose 5 años antes. En México, este año, que ha sido un año electoral, han tenido más de 15 casos de políticos que han cambiado su sexo para poder obtener cargos políticos mejores. Claro, ellos tienen una ley de paridad de género y necesitan ir intercambiando las listas. Pero ocurre que quizás un hombre no quiere estar tercero, quiere estar segundo, no tiene más que hacer que cambiar su sexo frente al Estado. Este caso es de un señor que se llama Humberto, pero ahora se llama Humberta y está comunicándole al pueblo mexicano que ahora es una mujer, como ustedes verán en la pantalla, es una mujer y que entonces él va a candidatearse en un puesto privilegiado. Hay 15 casos como ese en México este año. El mundo de los deportes. Bueno, si tu sexualidad está determinada no por tu naturaleza, sino por tu autopercepción, pues entonces no podemos evitar más, por ejemplo, casos como este. En Argentina, hace algunos años, un hombre biológico que se autopercibe mujer ingresó al hockey femenino. Las mujeres de los equipos rivales no querían jugar con un hombre biológico porque es hockey femenino. Y hay una ventaja deportiva objetiva, material, en la diferencia biológica entre hombre y mujer para un deporte como el hockey, empezando por la masa muscular, por la testosterona, por la forma en que se metaboliza el oxígeno, etcétera, ¿sí? Datos objetivos. Pero entonces la liga lo quita del torneo, recurre este señor a la justicia, ¿sí? Y la justicia termina diciendo, bueno, tenemos una ley de identidad de género. Si él dice que es mujer, entonces es una mujer. Punto final. Y si es una mujer, por supuesto, tiene que jugar, tiene todo el derecho del mundo a jugar con las mujeres, aunque las mujeres consideren esto que fue injusto. Esto se ha diseminado por todas partes en Argentina. También tenemos nuestros casos en el fútbol soccer. En los Estados Unidos, un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Este caso fue mundialmente conocido recientemente por los Juegos Olímpicos de Tokio. Un hombre biológico representando a Nueva Zelanda compitió en la categoría femenina de levantamiento de pesa, ¿sí? De levantamiento de pesa. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. ¿Conocen la MMA? Algunos conocen MMA, es una especie de lucha libre pero real, digamos. Vamos a ver rapidito esto, ¿sí? Es un hombre biológico que se autopercibe como mujer frente a una mujer biológica.
not find it protection there from Provost. Situation. It's almost like if you're walking, and she suffers to this day from PTSD. Big, now the strength trying to go up, does pretty now. We might have her rear naked. Deep, and the tap. Alana McLaughlin. Your winner, by way of submission, la vencedora por sumisión, Lady Pharaoh, Alana McLaughlin. Lady Pharaoh want to know the question, what is next, and how will this be? Bueno, esto es lo que hoy se llama inclusión, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es diversidad, inclusión, justicia. Hay muchos que pensamos que no, pero los que pensamos que no, lamentablemente no somos escuchados por los medios de comunicación. Nuestras redes sociales son canceladas. Este video yo no lo puedo subir, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram. No puedo hablar de esto en tono crítico en YouTube. No puedo hablar de esto en tono crítico en Facebook. ¿Y ustedes se piensan que realmente esto es una revolución? ¿Desde cuándo una revolución tiene esas corporaciones detrás? ¿Ustedes creen que esto es algo rebelde de verdad? ¿Desde cuándo la rebeldía se canaliza a través de la censura en redes sociales? ¿Desde cuándo la rebeldía se hace desde Naciones Unidas? La juventud ha sido engañada. Les han vendido rebeldía simplemente para hacerlos formar parte de un sistema de ingeniería social, que muy bien podemos conectar esto con el tema de control de la natalidad anterior. Pero ya lo vamos a ver. Más ejemplos. Esto está todos los días, en todos lados. Hasta en Miss Universo. Miss España fue un hombre biológico, por ejemplo, ¿no? Levante la mano, vamos a hacer un pequeño juego. Levante la mano, no sean tímidos, participen de verdad. Levante la mano quien ha escuchado el nombre Ángela Ponce, Miss España. Déjenla arriba para que yo pueda ver. Vamos a vernos además todos, ¿sí? Para que ustedes no me dejen a mí mentir. Tenemos a el 90% aproximadamente del salón que está levantando la mano. Bien, abajo ahora. Gracias. Aproximadamente el 90% del salón levanta la mano por haber escuchado el nombre Ángela Ponce, Miss España. Levante ahora la mano quien conoce el nombre de la ganadora, porque Ángela Ponce no ganó. La ganadora de Miss Universo de ese año. ¿Hay alguien? ¿Uno por lo menos? ¿Vos sí? ¿Vos? Sí. Bien, uno. Ok, tenemos 90%, dos. Bien. Dos, tres. ¿Algún valiente entre el público? ¿No? Tres. Tenemos 3 personas en este auditorio. ¿Cuántos somos? ¿100? ¿Más o menos 100? 100 aquí, presenciales. En su casa ustedes podrán haber levantado o no la mano. Pero digo, esto es un ejercicio de crítica. ¿Por qué todos conocen? Bueno, todos no, el 90% de este auditorio conoce a Ángela Ponce, Miss España. Bueno, porque los medios se han encargado de que lo conozcas. Porque le han dado una relevancia que evidentemente el tema no tiene. Yo suponía que era más relevante quién ganaba el concurso. Y resulta que quien gana el concurso, a esa pobre mujer no la debe conocer ni la madre. Pero todos conocemos a Ángela Ponce. ¿Por qué todos conocemos a Ángela Ponce? Bueno, porque los medios se han encargado de ponerlo ahí hasta en la sopa. Ángela Ponce, para quienes no la conocen, no es una mujer. Y ese fue el chiste de todo esto. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la insistencia mediática. A mí me gustaría que esta conferencia sirva para ejercitar el músculo crítico. ¿Sí? Para que nos podamos empezar a preguntar estas cosas. ¿Por qué existe esta insistencia? ¿Por qué los medios están presionando de esta forma? Esto es habitual también en la Argentina. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia, pero incluso podemos desplazarnos hacia terrenos menos anecdóticos y más graves. Por ejemplo, ¿qué hacemos en los baños? ¿Cómo hacemos? ¿Yo entro al baño según mi autopercepción? Hay momentos de la vida social y espacios de la vida social que necesitan segregar a los sexos. Por ejemplo, un baño. O yo puedo meterme a un baño de mujeres si yo me autopercibo mujer. Bueno, eso sería un riesgo, no por mi persona, sino porque cualquier hombre pudiese meterse a un baño de mujeres. Y está empezando a pasar en colegios de los Estados Unidos, por ejemplo, que ya cualquiera se puede meter al baño de mujeres, y hemos tenido un caso en Virginia recientemente de una violación de un trans contra una niña en uno de estos baños. Incluso otro ámbito de la vida social donde necesitamos segregar objetivamente a los sexos, las cárceles. ¿A dónde voy yo si cometo un delito? ¿Puedo ir a la cárcel con mujeres? ¿Sería conveniente que un hombre esté metido en una celda con una mujer? Ejemplos.
Estados Unidos, año 2017, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. La pregunta es, ¿y qué esperaban que pasara? El Mundo de España nos informa, un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. En Costa Rica, un conocido travesti se pasó a la celda de mujeres y vapuleó con un garrote a una presa e intentó violarla. En Córdoba, de donde yo soy, yo vivo acá. Un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba. Estaba detenido por una causa por violencia de género. Lo más curioso de este hecho es que yo denuncié a todos los medios, incluso a las organizaciones feministas, apenas pasaron a este sujeto a la cárcel de mujeres. ¿Saben cuántos medios recogieron el caso? 0. ¿Saben cuántas feministas salieron a decir que eso era un peligro para las mujeres de la cárcel? 0. Judith Butler es la más importante de las filósofas feministas contemporáneas. Ella escribe desde California, ella es de los Estados Unidos. El género en disputa, que es probablemente el libro más importante de las últimas décadas de ideología de género. Judith Butler, así como recordarán ustedes que Simone de Beauvoir nos hablaba sobre la mujer, Monique Wittig nos hablaba sobre la lesbiana, Judith Butler va a poner su foco en el transexual. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Esto es un poco complicadito, pero lo voy a explicar después de leerlo. Dice así: la multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas. ¿Qué es una identidad de género esencialista o naturalizada? Bueno, la idea de que tu identidad se corresponde con tu realidad biológica, con tu naturaleza. Eso sería lo que ella llama una identidad de género esencialista o naturalizada. Que el hombre sea masculino, que la mujer sea femenina, por ejemplo. ¿Sí? Que haya una correspondencia entre género y sexo ha sido un gran engaño que tenemos que deconstruir. Esa es la propuesta de Butler. ¿Cómo hacemos para deconstruir la identidad de género esencialista o naturalizada? A través de la multiplicación paródica. ¿La multiplicación paródica de qué? Pues la multiplicación paródica de géneros. Si yo tengo 2 sexos y 2 identidades de género que se correspondían vis a vis, que había una correspondencia entre una y otra, hombre masculino, mujer femenina, ¿sí? Naturaleza, cultura, naturaleza, cultura. Naturaleza de hombre, naturaleza de mujer, género masculino, género femenino. Tengo que desarmar eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo no puedo crear nuevos cuerpos, digamos así. Vamos a seguir hablando de 2 sexos, pero vamos a multiplicar paródicamente los géneros. Entren a Facebook a armarse un perfil. ¿Cuántos géneros les ofrecen? La última vez que yo entré, 52. Tinder. Bueno, ahí yo no entro, pero sí lo leo por las noticias. Tinder es aplicación de citas, ¿no? De citas. 34. Un ex alto funcionario de ONU hizo un listado con más de 100 géneros. Claro, si yo multiplico paródicamente los géneros, los puedo desacoplar radicalmente del sexo y voy a tener una realidad radicalmente independiente de lo natural. Eso es ideología de género. ¿Y quién va a poner en el centro de esta estrategia a Judith Butler? Al travesti, diciendo lo siguiente: el travesti se burla del modelo que expresa el género, así como la idea de una verdadera identidad de género. ¿Por qué el travesti se burla? Bueno, porque la sexualidad, según la teoría performativa de Butler, es como un gran escenario de actuación, ¿no? Nosotros actuamos nuestra sexualidad. Yo tengo un guión, que es el guión masculino, ella tiene un guión, que es el guión femenino, y nos han dicho que ese guión se corresponde a mi naturaleza y que el guión de ella se corresponde a su naturaleza. Pero ¿qué pasa si yo me robo el guión de ella y yo empiezo a actuar como ella? Yo estoy subvirtiendo la obra de teatro. Esta es la idea, ¿sí? Entonces, ¿por qué el travesti es un sujeto político para Butler? Porque es quien roba el guión del otro sexo.
Y que al escenificar esa subversión de la identidad de género pone de manifiesto de que todos deberíamos burlarnos de esa correspondencia entre sexo y género. Lo cierto es que esto es una ideología. Lo cierto es que el travesti no se burla de nada. El travesti o el transexual o el transgénero es una persona que sufre. Ustedes no se vayan a creer que yo estoy hablando en contra de esas personas. Al contrario, a mí me interesa que no sean instrumentalizadas para una agenda política. Estar en contra de la ideología de género no significa estar en contra ni del homosexual, ni de la lesbiana, ni del transgénero, ni del transexual, ni del travesti. Estar en contra de la ideología de género significa estar en contra de ideas que son radicalmente anticientíficas, porque no es cierto de que nuestra sexualidad no tenga una determinación en nuestra identidad. No es cierto de que no se nazca mujer, llega aún a serlo. Somos hombres o mujeres incluso antes de nacer y lo seguiremos siendo hasta la muerte. E incluso después de la muerte. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A religión? De inmediato va a haber muchos que van a decir, ay, ya empezó con argumentos religiosos. No, nunca doy ningún argumento religioso porque yo de religión no sé nada. Son argumentos científicos. Antes de nacer, en el mismo momento incluso de la fecundación de los gametos, de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se configura la sexualidad de ese individuo en un par cromosómico, XX o XY en los casos normales. Y esa información cromosómica va a desencadenar un proceso de sexualización que acontece intrauterinamente. Esto ya lo sabe la embriología. Lo anterior ya lo sabe la genética. E incluso nosotros lo sabemos, es decir, no hace falta ser embriólogo o genetista. Hace falta ir a un ecógrafo simplemente. O no vamos a ecógrafos para que nos digan, mirá, el sexo va a ser un varón, va a ser una mujer. ¿Por qué yo dije después de la muerte? ¿Me estoy refiriendo al más allá, al paraíso? No. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, vamos al Museo Británico, donde hay unas momias espectaculares, y allí nos dicen, o sea, vemos la momia, es una cosa sin forma, sin rostro, no sabemos qué es, pero tenemos una placa al lado, y esa placa te da información. Bueno, era una mujer, murió 4.000 años antes de Cristo. Era un hombre, murió 5.000 años antes de Cristo. ¿Por qué sabe eso la ciencia? Pues porque nuestra sexualidad está inscripta hasta en la última célula de nuestro cuerpo y hay rasgos que se conservan aún estando el cuerpo muerto. Entonces, fíjense ustedes que esto es una ideología. Las personas trans están siendo instrumentalizadas para lograr algo que es la radical subversión de una identidad de género naturalizada, como le llama Judith Butler. Para terminar concluyendo que el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Cuál es la conclusión? Basta de hablar de sexo, basta de hablar de naturaleza, basta de hablar de biología. En el dominio de la sexualidad, todo lo que nos va a importar de ahora en adelante es el género, porque el sexo siempre fue género. Y el género se puede determinar o culturalmente o a través de mi autopercepción. Para yo liberarme de las cadenas del heteropatriarcado opresor, necesito borrar mi identidad, convertirme en una hoja en blanco y reescribir qué es lo que yo soy de acuerdo a mi autopercepción. Lo curioso es que si mi autopercepción me indica que yo soy una mujer en lugar de un hombre, voy a tener que atacar mi cuerpo. Aquello que me dijeron que no tenía ninguna importancia, aquello que me dijeron que no me determinaba, se va a convertir en el objeto de mi ataque. Voy a tener que inyectarme hormonas de por vida o tomarlas en píldoras. Voy a tener eventualmente, si quiero tener un cuerpo más acorde a lo que yo autopercibo, mutilar mis genitales, inyectar siliconas. ¿Dónde está la burla? La burla está en la cabeza de la filósofa que está buscando subvertir el género. Beatriz Preciado, ¿cómo venimos con el tiempo? Tengo todavía, ¿cuánto más o menos? Ustedes me dirán. ¿Media hora más? Me alcanza perfecto, me alcanza perfecto. Miren, vamos a ver.
Beatriz Preciado es la más importante de este siglo en Europa, ¿sí? Una filósofa queer, feminista o postfeminista diríamos hoy, que es titular de la Cátedra de Género de París 8 y que ha publicado muchos libros interesantes, muy radicales, entre ellos el Manifiesto Contrasexual. Recién yo primero les leí a Judith Butler y después les expliqué qué es lo que quería decir. Ahora voy a hacer al revés. Les voy a explicar cuál es la base de la teoría de Beatriz Preciado y después vamos a leer concretamente qué dice. Miren, ella entiende que los militantes del género deben llevar adelante un programa contrasexual. La contrasexualidad sostiene que todo nuestro cuerpo es un gran órgano sexual, que todo nuestro cuerpo debe ser sexualizado en una relación sexual porque hemos sido oprimidos por el sistema heterosexual obligatorio, como le llaman ellos, o heteronormativo. Hemos sido oprimidos toda vez que se nos dijo que el órgano sexual era el órgano reproductivo. Nos hicieron una equivalencia, dice ella, entre el órgano reproductivo y el órgano sexual y nos privaron del goce sexual de la totalidad del cuerpo. Por lo tanto, hay que subvertir ahora esa idea, resexualizando la totalidad del cuerpo. ¿Haciendo qué? Bueno, estoy en una universidad, lo voy a tener que comentar igual porque este es un texto universitario, ¿sí? Así que me siento legitimado a hacerlo. Ella, por ejemplo, enseña cómo masturbar un brazo. ¿Sí? Entonces, tenés toda tu receta. Cómo masturbar tu brazo, cómo masturbar tu cuero cabelludo, cómo hacer ciertas prácticas para resexualizar partes del cuerpo que están privadas de su sexualidad por el sistema heteronormativo opresor. Bueno, esto es una paparruchada, digamos así, es una cosa que no se sostiene, porque cuando uno va y lee todo esto, va a encontrar que todas estas recetas, que parecen recetas de cocina, terminan siempre fingiendo un orgasmo. El verbo que usa es fingir, claro, porque no hay una consistencia orgánica, fisiológica, digamos así, en esa parte del cuerpo para que capaz de producir esa sensación sexual. Por lo tanto, tiene que acudir a la teatralización, Judith Butler. Ahora vamos a leer estas locuras en plumas de su autora. La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica a los órganos reproductivos como órganos sexuales en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza. La sexualidad es un contrato social, fíjense ustedes. La sexualidad es un contrato social que nosotros le hemos llamado naturaleza, pero no lo es, y hay que reemplazarlo por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Tiene que haber una radical deconstrucción incluso de nuestros conocimientos biológicos, de nuestra consideración biológica por el cuerpo humano. No más hombres, no más mujeres, simplemente cuerpos hablantes, nos pide Beatriz Preciado, una de las teóricas más importantes de nuestros días. Esta ideología, voy a cerrar con esta sección, ¿esta ideología trae más libertad? Claro, porque yo entiendo que hay mucha gente bien intencionada que por empezar no conoce de dónde viene esto, no conoce la teoría, pero automáticamente de forma acrítica la abraza, movidos por los sentimientos, no por la crítica, por los sentimientos. Bueno, no, yo para ser bueno tengo que abrazar esta ideología, nos han impuesto. ¿Y de qué se trata esa ideología? No tengo la más remota idea, pero bueno, yo quiero hacer como Miley Cyrus. ¿Sí? Lamentablemente gran parte de la juventud está en eso. Es decir, les han suspendido toda capacidad crítica y terminan pensando que estas ideologías traen más libertad. Bueno, yo creo que no. Les voy a poner algunos casos. No creo que traigan más libertad de ningún tipo. Libertad de expresión, por ejemplo.
Este autobús salió a las calles en España hace 3 años y tenía una leyenda. Esa leyenda decía así: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. ¿Qué estaba haciendo? Estaba volviendo a unir sexo y género. Las niñas tienen vulva. ¿Cómo defino a la mujer? Por su biología. Los niños tienen pene. ¿Cómo defino al hombre? Por su biología. Eso es lo que estaba promoviendo el autobús de la Asociación Civil Hazte Oír. Un juez le prohibió expresar semejante barbaridad al autobús. Esto hoy no se puede decir libremente en España, por ejemplo, en un autobús. ¿Por qué? Porque se considera discurso de odio. Es decir, ir a un dato biológico objetivo hoy ya es considerado discurso de odio y no te van a permitir decirlo. Un ejemplo de mi país. Babi Echecopar es un periodista radial que tiene una buena cantidad de oyentes y un buen día empezó a criticar esta ideología. Se metió incluso con las feministas radicales. ¿Qué pasó? Pues lo denunciaron. Él no puede meterse contra esta ideología ni contra las feministas radicales, que por definición nos han dicho que son todos muy buenos y que eso estamos obligados a apoyarlo. Conclusión de la historia, se comió una denuncia, le hicieron pagar una multa y lo obligaron a incorporar en su programa radial a llamados especialistas en género para que reeduquen a la audiencia. ¿Sí? Él ya no es dueño de su propio programa de radio, sino que el Estado es el que le dice quién tiene que hablar en su programa de radio y sobre qué se tiene que hablar en su programa radial. Ya que estamos en una universidad, fíjense que en Europa esto, y en los Estados Unidos también, es terrible. En las universidades no se puede hablar contra esta ideología, es imposible. Recientemente, hace 1 o 2 meses nada más, una estudiante de leyes, una estudiante escocesa de leyes, sufrió una acción disciplinaria muy grave por parte de su universidad por decir que las mujeres tienen vagina. Por decir que lo que define a la mujer es su vagina. O sea, ¿a qué estaba haciendo referencia? A lo mismo que el autobús de Hazte Oír, a que la mujer se define por su biología y el hombre se define por oposición por su propia biología. Ahora, esto ya en una universidad no se puede decir, lo cual es gravísimo, porque las universidades, se supone, son espacios para la discusión crítica, no para la censura, para la escucha recíproca, para que la mejor idea, en una competencia de ideas, sea la que termine convenciendo a un auditorio, por ejemplo. Les traigo apenas un puñado de casos, hay un montón de casos. No quiero ser autorreferencial, pero yo tengo también un problema en la Argentina con el Estado por un tuit. Yo escribí en un tuit lo siguiente: el problema no es que Carlos se autoperciba Carla, el problema es que su autopercepción determine mi percepción a través de la ley. Ese tuit fue considerado discurso de odio y tuvo que intervenir la autoridad que monitorea los discursos de odio en Argentina y sancionarme. ¿Sí? Por un tuit. Libertad religiosa. Algunos ejemplos. Poquitos, hay un montón, pero como no tengo mucho tiempo son pocos. Pareja cristiana pagará una multa de $150.000 por no hacer pastel a boda gay. Esto fue en los Estados Unidos, en Oregon, donde una pareja homosexual, va a casarse porque la ley allí se lo permite, pero quieren que el pastelero sea un cristiano. Con tantos pasteleros que hay por allí, pero quieren que el pastelero sea un cristiano. ¿Y el cristiano qué dice? Mire, muy bien, usted está en condiciones legales de poder casarse, pero yo soy cristiano y yo, por asuntos de valores, morales y de fe, prefiero no participar en la boda. No, usted está obligado a participar en mi boda porque nosotros somos del colectivo LGBT y si no lo vamos a denunciar. Y los pasteleros se mantuvieron firmes y los denunciaron y fueron perdiendo todos los juicios en todas las instancias. Les querían hacer pagar $150.000 de multa. Llegó el caso a la Corte Suprema de Justicia y afortunadamente allí salieron victoriosos. En épocas de Donald Trump, que ya han pasado, por cierto. ¿Pero qué tuvieron que hacer los pasteleros durante esos casi 6 años? Pagar muchos abogados, ser víctimas de humillaciones mediáticas, ser víctimas de ataques de colectivos LGBT.
que los demonizaban porque ellos no querían participar de una boda LGBT. ¿Dónde quedó la objeción de conciencia? En ninguna parte, se acabó simplemente. En Yucatán esto tiene nada, miren, un mes debe tener esto, 2 meses máximo. En Yucatán, México, se aprobó el llamado matrimonio igualitario y ocurrió lo siguiente. Colectivo presenta denuncia, un colectivo LGBT, presenta denuncia en CONAPRED contra arzobispo por decir Dios nos ampare sobre el matrimonio igualitario. ¿Sí? Hoy este arzobispo tiene un problema legal en México, un problema con CONAPRED, que es una institución que monitorea los discursos de odio, por haber dicho Dios nos ampare. ¿Qué es un discurso de odio? Miren, hubo mucha gente que se opuso a esta conferencia. Bueno, no eran muchos, eran gente que escribía por internet nada más. Porque decían que yo tengo un discurso de odio. Oigan, yo no odio a nadie. Yo estoy ejerciendo la crítica respecto de una ideología. No estoy refiriéndome a ninguna persona en particular, ni siquiera a las orientaciones sexuales de las personas, ni siquiera a sus autopercepciones. Estoy mostrando que detrás de esta ideología no solamente hay mentiras, sino que hay mucho poder, hay mucho autoritarismo, hay mucho financiamiento y hay una agenda de control de la población. Porque si yo uno la expansión de feminismo radical, lucha de sexos, LGBT, que por definición no hay una reproducción humana allí, en ese tipo de vínculos sexuales, no hay nueva vida que surja de esos vínculos sexuales, por definición. Aborto, bueno, todo me va dando caída de natalidad, evidentemente. Recientemente en los Estados Unidos una importante universidad hizo una encuesta de jóvenes de entre 18 y 24 años sobre sus orientaciones sexuales y un número increíblemente alto respondió que ya se identificaban como LGBT, a pesar de que la población en Estados Unidos LGBT aproxima más o menos el 5% según el Ministerio de Salud, lo cual nos hace ver de que estas políticas y esta presión cultural, esta guerra cultural que han lanzado, tiene efectos concretos. Pero volvamos a esto, libertad religiosa, en Europa ya hay pastores, ya hay curas que no se animan ni siquiera a leer pasajes bíblicos, porque pueden ser condenados por discurso de odio. ¿Desde cuándo hay gente capacitada para decir dónde está el odio y dónde está el amor? ¿Qué es lo que te da el poder para tener la varita del odio o del amor? ¿Por qué nosotros no nos hacemos esas preguntas? ¿Por qué asumimos tan alegremente que hay algo llamado discurso de odio y que, oh casualidad, el discurso de odio siempre es aquello que no coincide conmigo? Porque todo lo que no coincide conmigo, hoy yo ya lo puedo llamar discurso de odio. ¿Es posible el debate donde yo presupongo que todo lo que no coincide conmigo está motivado por el odio? Es imposible el debate. Libertad económica. También están violentando la libertad económica. Ejemplos. En California pasó una ley recientemente donde obliga a las grandes tiendas a tener sus secciones de género neutro. O sea, vos tenés una tienda, vamos a decir por ejemplo de juguetes o de ropa, y la tenías dividida en niños y en niñas, ya no vas a poder. Necesitas tener ahora tu sección principal, tiene que ser de género neutro. ¿Y dónde quedó mi libertad empresarial, mi libertad de comercio, mi libertad de hacer con mi negocio como yo quiera mi programa de negocios? En Argentina esta locura ha llegado a tal punto de que ya tenemos una ley donde hay paridad de género en la confección de empresas. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer, un amigo y yo queremos armar una empresa, una microempresa, queremos armar una empresa, pues no vamos a poder. ¿Por qué? Porque somos 2 hombres. Nos hace falta 2 mujeres. ¿Para qué? Para tener paridad de género. Ahora ocurre que nuestra empresa tenía expectativas de ganancia que nos daban para poder tener una renta los 2, no 4. Pues bueno, entonces no podré abrir mi empresa. ¿Por qué? Porque tengo algo entre las piernas que al Estado no le parece correcto que yo esté con una persona que tiene lo mismo entre las piernas. Fíjense la politización de la sexualidad. Es una cosa que está avasallándolo todo. Bueno, esto también en España, ¿no? El gobierno impondrá cuotas obligatorias de paridad en las empresas por vía de urgencia. Libertades políticas. El PES, que es un partido cristiano de México, fue condenado por un tribunal por haber hecho una campaña política basada en la defensa de la vida
y en el rechazo, por ejemplo, del matrimonio homosexual o de la adopción homoparental. Entonces, este precedente es terrible. Ya ningún partido político en México va a poder elaborar una campaña política diciendo que defiende la vida o que se opone a ciertas políticas LGBT. Ahora, ¿eso es libertad política? No. Eso es que te están obligando, evidentemente, a seguir un curso que tu partido, por sus valores, no quisiera seguir y que muchos votantes estarían dispuestos a votarte si no seguís esos lineamientos. Más aún, diputados mexicanos como Carlos Leal y Elsa Méndez, uno en Nueva León y la otra de Querétaro, recibieron denuncias por no presentar proyectos de ley LGBT. A Elsa Méndez la denunciaron porque no presentó un proyecto LGBT. ¿Pero por qué iba a presentar un proyecto LGBT si ella tiene a su base de votantes cristianos? Y ellos no creen en las leyes LGBT. ¿Cuál es el problema? Si estamos compitiendo políticamente, no, es que ya no estamos compitiendo más políticamente. Hemos sido objetos de un avasallamiento de las libertades políticas. Libertades educativas, ya cierro con esto. Libertades educativas, ¿dónde quedó la libertad de los padres de familia para escoger la educación de sus hijos? En ninguna parte, fue avasallada por completo en muchos países como el mío. Este es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral para el nivel inicial en la Argentina. Lean sobre todo la última oración. Dice, apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, vos mandás a tu niño de 5 años al jardín, al kindergarten, para que el Estado desnaturalice su forma de ser niño o de ser niña. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, de esta forma, ¿no? Muchos jardines de infantes ya se está jugando a subvertir el género, del caso de los niños, disfrazándolos de nenas, maquillándolos, poniéndoles accesorios típicamente femeninos para nuestra cultura, etc. Para que ellos puedan liberarse de las ataduras del género y puedan ellos elegir eventualmente cuál es su pertenencia de género. De hecho, en Córdoba, donde yo vivo, tenemos ejercicios prácticos en los colegios como este. Miren, este ejercicio se llama el género opuesto, dura 30 minutos y dice así. Hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual distinta a la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGTB. ¿Qué significa esto? Bueno, si tu hijo tiene 12 años, se llama Juan y le gustan las chicas, en el colegio durante media hora va a tener que tener otro nombre, otra edad y otra identidad de género. Por ejemplo, podrá llamarse Marta, una mujer lesbiana de 45 años. Y va a actuar ese género, y va a actuar esa posición. ¿Le suena? Judith Butler. Va a cruzarse con Pedrito, su mejor amigo, que ya no es Pedrito. Ahora es Claudia, un travesti de, 35 años. Y van a hablar sobre vidas que no tienen, sobre experiencias que no han pasado, para terminar concluyendo con el director del taller que los heterosexuales oprimen a los homosexuales, a los LGBT. Heterosexuales como sus propios padres y como ellos mismos. Hay muchos padres que no están de acuerdo de que esto sea un ejercicio de educación sexual, sino que parece más un adoctrinamiento de películas, pero no pueden hacer nada al respecto porque esto se ha transversalizado de forma obligatoria en la educación sexual en Argentina. Costa Rica, fíjense que está pasando en un montón de lugares. En Costa Rica les dicen a los niños lo siguiente. Habría un nivel mesosocial donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. ¿Qué les están enseñando a los niños? Bueno, pues que la violencia en Costa Rica se explica a través del tráfico de drogas, la segregación urbana y algo llamado masculinidad. ¿Qué hay que hacer con la masculinidad entonces? ¿Cuál es la reacción que va a tener mi hijo frente a su masculinidad si yo le estoy diciendo que provoca violencia? ¿Cuál es la reacción que va a tener mi hija frente a la posibilidad de compartir con un compañerito si yo le estoy diciendo que la masculinidad genera violencia? En Perú
Directamente en Perú se preguntan en los manuales de educación sexual lo siguiente: ¿qué podría hacer el profesor para que los y las estudiantes cambien sus estereotipos de género? ¿Y por qué habría de cambiar su estereotipo de género un alumno? ¿Por qué el profesor tendría la función de hacer cambiar el estereotipo de género a un alumno? Porque se están metiendo en la sexualidad de los hijos de las personas. Porque han declarado que lo personal es político y que la sexualidad es producto de una política. De hecho, en Perú también les dan cuentos como estos, ¿sí? Oliver Button es una nena, y les hacen dibujar personajes para cuentos que rompan los llamados moldes de género. Miren, solicitamos a niños y niñas que imaginen un personaje para un cuento que rompa con los esquemas que se suelen atribuir a las mujeres y los varones. O sea, vamos a decir que el personaje obligatoriamente tiene que ser o bien un niño afeminado o una niña masculinizada. Ese es el ejercicio. Aquí también existen estas cosas, ¿eh? Yo, sin embargo, lo que les quiero mostrar es el carácter global que tiene esto, más que hablar de Ecuador. Pero aquí en Ecuador, en Cuenca, por ejemplo, a los niños le entregaban unas cartillas con más de 40 identidades de género para que las estudiaran, por ejemplo, ¿sí? Bien, de hecho, esto es de aquí, de Ecuador, donde se llama a tratar el tema de las diversidades sexuales en el ciclo de la educación básica, y en ese contexto es donde ocurrió esto que les digo de las cartillas con más de 40 identidades de género, donde los niños tenían que estudiar todo eso. Bueno, me he pasado con el tiempo, espero que la conferencia les haya servido y le agradezco a todos. Gracias.